San Petersburgo, capital del Imperio Ruso, primavera de 1776. Rogerson, haz algo, por favor. Nada ayuda. Está muriendo, madre. Está muriendo. Intenta decir algo. Dale una cruz para besarla. Duele mucho. Duele mucho. Silencio. Calla, Natalia Alexeyevna. Los odio. ¿Qué? Los odio a todos, malditos. Váyanse al infierno. ¿Qué es esto? Las cartas de amor que Natalia intercambiaba con el conde Razumovsky. Lee y decide por ti mismo. Y cuando te vuelvas a casar, realiza tus deberes conyugales con natural deseo y pasión. En vez de lloriquear poemas franceses mientras estás en la cama. No me casaré nunca más. Ella describe toda tu vida matrimonial a detalle en tan solo 1 minuto. Se burló de ti todo el tiempo. ¡Todo es tu culpa! ¡Todo! Un hombre que falla en su deber en la cama es solo un miserable. Llorar y lanzar ataques es todo de lo que eres capaz. Majestad, Stepan Ivanovich trae un mensaje urgente. Déjalo entrar. Así lo haré. Su Majestad, he recibido un informe de que el conde Grigori Orlov ha violado y asumió como amante a su prima de 12 años, Katia Zinovieva. ¿Se ha probado? La niña no fue violada, Majestad. Un hombre no puede juzgar estos asuntos. A la edad de la niña, cualquier toque... Sí, Su Majestad. Póngalo en un monasterio con las reglas más estrictas. Sí, Su Majestad. Envíame a la niña. Será mi dama. Y otra cosa. Invítalo a venir aquí. Deseo hablar con él. Por última vez. Sí, Su Majestad. Grigori Grigorievich. Grigori Grigorievich. Santo Dios, ¿en qué te has convertido?
Es difícil pensar que eras mi héroe. Cuida al conde. Majestad, el conde Orlov ha perdido la cabeza. Sería mejor dejarlo solo a él y a su prima. Si Dios es misericordioso, lo reclamará pronto. Si decide castigarlo, vivirá un rato. Pero tenemos que salvar a la niña. Hay algo extraño. Rogerson la ha examinado. Sigue siendo virgen. El conde perdió su virilidad hace mucho tiempo y los cambios son irreversibles. Sí, pero es peligroso vivir con un loco. Además, son parientes. La iglesia nunca aprobará la unión. Se dirige a ella como su majestad. La trata como a una emperatriz. La llama mi dulce Katia. Perdóneme, majestad, es solo que la niña tiene el mismo nombre. Él es muy tierno con ella. Y ella también se preocupa por él, en cierto modo. Ella lo entenderá más tarde cuando crezca. Nunca volvamos a hablar del asunto. ¿Cómo va la búsqueda de la novia de Pavel Petrovich? El rey Frederick recomienda a la princesa Sofía Dorotea de Gutenberg. ¿Mezclar de nuevo? Sí. ¿Alguna otra candidata? No hemos encontrado ninguna, majestad. Sigue buscando. San Petersburgo, capital del Imperio Ruso, verano de 1776. Tiene 17 años, nacido en el mismo castillo que usted. ¿No somos parientes? No, majestad. Estudiamos su árbol genealógico y nos entrelaza con el suyo. Nuestro mensajero informa que ella es dócil por naturaleza. Desea estudiar ciencias y pretende varios príncipes y landgraves. Pero no es sencilla. Sí. Y no es rica. Más pobre que rica. ¿Pero qué tanto? Lo descubriré, majestad. Necesito 3 semanas. ¿3? Tráela, lo veré yo misma. Ahora la gente ha estado llamando a esta ciudad Ekaterinoslav. Desde el primer día han pronunciado el nombre completo. Pavel Petrovich, discutimos asuntos de importancia nacional. Esto también es de importancia. Escribí una carta para la princesa. Te pido que la entregues. Mis disculpas, Grigori Alexandrovich. Ah, sí. Letra pequeña. Las instrucciones del gran príncipe Pavel Petrovich para la princesa Sofía Dorotea. No hablaré de que el amor depende de un giro afortunado del destino. Nunca te involucres en cualquier asunto, menos en intrigas y rumores. No tomes cualquier mercancía a crédito, siempre paga con el dinero disponible. Y no permitas que los bienes sean traídos de fuentes no aprobadas, ya que hay estafadores que intentarán tranquilizarte y tentarte a comprar una cosa por el doble de lo que realmente vale la pena. Maquinaciones, informe mensual. ¿Para qué es esto, Pavel Petrovich? Estoy listo para casarme con la princesa de tu elección. Y cualquier confianza mutua será imposible. No debe tener falsas expectativas. ¿Acaso piensas dejarla virgen? Me he encontrado con ese comportamiento antes. Ya me engañaron una vez gracias a ti. Cumpliré mi deber conyugal con la idea de un heredero en la mente. Entonces ve y encuéntrate con ella, ya sea que firme esto o no.
Lo descubrirás sin mí. Como desees. Me retiro. Yo no firmaría eso. Tampoco entiendo. Durante su primera reunión, le entregará esos papeles. Y ella lo enrollará y le dará un golpe en la cabeza con razón. Prusia, Stettin, residencia familiar de la casa de Württemberg, verano de 1776. ¿Escribiste esto primero en ruso y luego lo tradujiste al alemán? Sí. La expresión el matrimonio es un endeudamiento mutuo ha sido mal traducida. Lo que quiere decir es el matrimonio es una obligación mutua. ¿Ves la diferencia? ¿Firmarás esto? Lo siento, hay errores aquí. Significado incorrecto. ¿Y si los corrijo? No entiendo por qué debería firmarlo. Estoy dispuesta a obedecer a mi marido en todo. No quiero que me obedezcas a ciegas. No me debes nada. Ni te debo nada, ni ahora ni en el futuro. Pavel Petrovich, he estudiado los fundamentos de la lógica. Estás confundiendo la causa y la consecuencia. Debes revertir tu premisa y su conclusión. Mi primera esposa falleció. Y me casaré por segunda vez solo por el deber del trono y ante la insistencia de Su Majestad la Emperatriz. Por favor, no te molestes ni lo tomes personal. Su Majestad te pagará 10,000 en oro. Te otorgará la Orden de Santa Catalina y te dará lo que le da a los desafortunados. ¿No me respondes? Ya hablaste. Solo estoy temblando. ¿Tiemblas porque te herí? Tiemblo porque tengo frío. El verano es muy frío y lluvioso este año. ¿El clima en San Petersburgo es diferente? La gente discute del clima cuando no tienen de qué hablar. Hace calor en San Petersburgo. Es un verano habitual. Nuestro verano es inusual. ¿No te parece extraño? Las ciudades tienen climas diferentes. Stettin y San Petersburgo están separados por 5 grados de latitud norte. Ambas ciudades están ubicadas en las tierras bajas, en la orilla de los vastos ríos, cerca del mar Báltico, aunque Stettin está más al sur. No sabía de la latitud de San Petersburgo. Eso nunca me lo pregunté. Las coordenadas de Stettin es de 54 grados de latitud norte y San Petersburgo es de 59. Esta es la única razón por la que acepté conocerte. ¿Entiendes? No. Naciste en 1754 y yo nací en 1759. La coincidencia me pareció extraordinaria. Y si Dios nos está dando la señal que el príncipe ruso Pavel es el hombre destinado a engendrar a mis hijos, porque quiero hijos, no menos de 10, y si estás en contra de eso, no me casaré contigo. Su Majestad encuentra otra importante coincidencia. Ambas nacieron en el mismo castillo. Piensa que pueden ser iguales. ¿Lo somos? No, Dios no lo quiera. Me casaré contigo, no con tu madre. No se me permite llamar a Su Majestad madre. Estamos en malos términos. Por cierto, ordenará que cambies tu nombre. Ah, sí, ya he seleccionado uno de la menología. María. Mi nombre completo es Sofía María Dorotea Augusta Luis. Uno de estos nombres es ortodoxo oriental. Porque... ¿cómo explicarlo? He estudiado mucho durante 3 meses.
Pero no me gustan los nombres cortos como Masha o Marusha. Te pediría que me llamaras María en todas las situaciones normales y Marie en las malas. Una mala situación sería si estamos en el bosque y de repente aparece un oso. Tienes que avisarme con rapidez, así que gritas, ¡Marie, el oso! Y corremos. ¿Elegiste también un patronímico? Feodorovna. Me gusta. Feodorovna. Feodorovna. Suena como a un perro enojado. Me haces reír, Sofía. María, para ti. María. ¿Por qué no arreglas un barco o un paseo a caballo? Si no te vas en media hora, podríamos cenar juntos y discutir tus instrucciones mientras tanto. No te preocupes, yo tengo un excelente apetito. Esta tonta cosa no lo arruinará. ¿Nos vamos? San Petersburgo, capital del Imperio Ruso, 12 de diciembre de 1777. Es un niño, Su Alteza. No, yo lo cuidaré. Avisen a Pavel Petrovich. Salió para Gachina. Ya enviaron a alguien. Majestad, María Feodorovna dio a luz un niño. ¿Tan pronto? No lo esperábamos hoy. Hace 3 horas. ¿El niño está sano? Parece ser. Llora mucho. ¿Y la madre? Le trajimos una nodriza, pero María insiste en cuidarlo ella. Qué curioso. No me hubiera dicho si no hubiera preguntado. Te llamaré Alexander, como Alejandro Nevsky o Alejandro Magno. Crecerás para ser un gran emperador y un gran comandante. Alexander es un buen nombre. Fiocla, ¿preparaste todo? Sí, Majestad. Busca más nodrizas. Como Tenemos un guerrero en nuestras manos. ¿Voy con usted, Majestad? No, tú descansa un poco. Pero no podré descansar, seguiré preocupándome. Salgan de la habitación. Es difícil respirar con todos aquí. Alteza, no debe levantarse de la cama. Necesito alimentar a mi hijo. No está permitido, María Feodorovna. Se decidió hace tiempo. Alexander Pavlovich será criado por Su Majestad. Ella lo decretó hace tiempo. Usted podrá visitarlo en cualquier momento. Su hijo vivirá aquí con Su Majestad, mientras usted y Pavel se mudarán a Gachina. ¿Dónde está Pavel Petrovich? En Gachina, ocupado en instalarse. Su Majestad ordenó tener la residencia lista. El palacio fue del conde Orlov, su amigo favorito. ¿No le importa? No. Su Majestad es muy generosa con sus regalos. ¿Se informó a Pavel Petrovich del nacimiento de su hijo? Creo que sí, la está esperando. Todavía no es seguro viajar en carruaje. Se irán mañana en la mañana. Su Alteza. ¿Viste?
Suéltanme. María ha desaparecido y mi hijo tampoco está. Tú lo tienes. Pavel Petrovich, este es tu hijo primogénito. Felicitaciones. Lo he llamado Alexander, el futuro emperador. ¿Qué le hiciste a ella? Es un niño quisquilloso. No duerme bien. Si lo despiertas, no hay cómo calmarlo. Dame a mi hijo. Aléjate de él. Y sin escenas, por favor. Estoy cansada. Alteza, Su Majestad, María ha desaparecido. ¿No está en el palacio? No. Llévatelo. Stepan Ivanovich. Su Alteza, ¿Dónde está María Feodorovna? no lo sé. Tengo un hijo. ¿Lo sabías? Sí. Felicidades. ¿Quién es el cochero de María Feodorovna? La emperatriz preguntó quién es el cochero de la princesa María Feodorovna. Phil, que la lleva. Majestad, se ha ido. Se ha ido a Gatchina. Está en el registro. Su Majestad, ¿A dónde fue? ¿a dónde Su Alteza ordenó? ¿A dónde? ¡Responde! La llevé al convento Vedensky. Allí la Madre Superiora... ¿Y la dejaste ahí? Eso hice. Su Majestad. Prepárenme un carruaje inmediatamente. Traigan a la princesa María Feodorovna al palacio ya. Su eminencia, ¿qué cosa está pasando en sus monasterios? Su Majestad. Las monjas del convento Vedensky se niegan a entregar a María Feodorovna, quien está escondida allí. ¿O prefiere que ordene a mis guardias que comiencen un asedio? La Madre Superiora me ha informado que María Feodorovna le ha pedido refugio. ¿Y dónde más buscarían la salvación los perseguidos? No es la salvación, sino el perdón el que ella necesita buscar. Entonces predique con el ejemplo, Majestad. Lleva una pesada carga, Majestad. Se ha esforzado mucho, pero está enfrentando nuevas pruebas y nuevas cargas también. Así que no se rinda a la pasión de la voluntad. Haga a un lado su plan para restringir a su hijo y a su nuera. Se sentirá más a gusto y todos serán más felices. Su Majestad, es hora de hacer una pausa y darse cuenta qué carga pesa sobre usted. Escriba una lista de todos sus pecados y confiese. ¿Dónde está el niño? Con la emperatriz. Acabamos de alimentar a Pavel. ¿Lo llamaste Pavel? Ver al heredero al trono es un privilegio que debes merecer. Eso es. A tu habitación.
Mi amor, lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento, lo siento. Te estoy devolviendo a tu hijo. Empezaré a criarlo cuando aprenda a leer. Me gustaría que la emperatriz desapareciera. Imagino que una mañana pregunto dónde está y nadie sabe de qué estoy hablando. Se ha ido y nadie la recuerda. Entonces no la recuerdes. Se lo llevará lejos. Dijo que cuando aprenda a leer. No será pronto. Pero lo hará. Muchas cosas podrían cambiar. Por ahora seremos felices en nuestro nuevo palacio en Gatchina. Su Majestad me pidió que la perdonara y prometió que me enviaría a viajar por toda Europa como regalo. Tal vez 1 año o 2 con los niños y con sus sirvientes. Solo me pidió que viajáramos con nombres y títulos falsos para escapar de los periódicos. Ya pensé en uno. Seremos los conde y condesa Severny. Viajaremos y disfrutaremos de nuestra libertad. María Feodorovna, ¿dijiste con los niños? Porque te daré otro hijo y luego viajaremos. Me alegra que seas mi esposa. San Petersburgo, mayo de 1778. Aquí está la penitencia dentro de sus habilidades. Lea un capítulo de las Escrituras todos los días. Deme la penitencia que Elisabetta Petrovna cumplió. ¿Por qué pecado? Por mantener a los inocentes en prisión. ¿Se ha arrepentido, Majestad? Sí. Para algunos pecados, el arrepentimiento hablado no es suficiente. ¿Qué debo hacer entonces? La penitencia no es un castigo, es una cura. Pero es imposible curar a alguien cuyo pecado persiste y crece. Aunque los hijos de Ana Leopoldovna todavía representaban una amenaza al trono, la emperatriz Ekaterina les concedió la libertad. Después de 40 años de prisión, la familia Brunswick se fue a Dinamarca. Su padre, Anton Ulrich, permaneció en Kolmogorod por el resto de su vida.
Sadrovich, ordena las cuerdas. ¿Es el nuevo Padre Superior? Sí, Majestad. Bendígame para orar en el porche, Reverendo Padre. Es pronto, Majestad. Viva como prisionera al menos 3 días. Duerma en su cama. Cocine sopa de repollo. Dios, ayúdame, Dios. Ten misericordia. ¿Hay instrucciones sobre el destino del prisionero secreto? Haz lo que tu conciencia te diga. Yo soy el emperador, Iván el Sexto. Abdico a favor de Ekaterina Alexeyevna. Pon tu firma. Recuerda a tus siervos fallecidos, oh Señor, en fe y esperanza para la vida eterna. Te rogamos por el alma de tu difunto servidor Iván, que murió sufriendo a manos de personas desconocidas en su casa. Bendícelos con la comunión y la felicidad eterna de tu bondad, que está preparada para todos los que te aman. El siervo de Dios, Grigori, se casa con la sierva de Dios, Ekaterina. La sierva de Dios, Ekaterina, se casa con el siervo de Dios, Grigori. Señor, con tu gloria y honor los caso. Señor, con tu gloria y honor los caso. Señor, con tu gloria y honor los caso. Abrázame. Eso es. Me abrazas como marido. Ahora llámame. Su Majestad, mi amor. No. Ekaterina Alexeyevna. No. Esposa. 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 Desde ahora y hasta la muerte.
Ekaterina creía en las ideas de la Ilustración y estaba ansiosa por hacerlas realidad. Abrió hospitales, refugios y orfanatos. Durante su reinado se fundaron la Academia Rusa y el Instituto Smolny. Se publicó un diccionario académico. Apoyó a pintores, músicos, escritores, poetas y científicos. Durante el reinado de Ekaterina se construyeron 144 ciudades y la población del imperio creció 2 veces. Rusia obtuvo acceso a los mares Negro y Azov. La autoridad en el país fue tan buena como nunca antes. Ekaterina II resultó ser la gobernante más brillante de Rusia y una digna sucesora de su gran predecesor, Pedro I. San Petersburgo, capital del Imperio Ruso, 18 de agosto de 1782.